Ok, buenos días chicos, ya está entrando la mayoría después de hacer su actividad. Ahora vamos a hacer justamente la retroalimentación de la actividad que les he pasado. Esperaremos un poquitito más, por favor, que ingresen el resto. Entran y salen, entran y salen. Joana más está entrando, ok. Bueno, entonces ya todos los que están acá, me confirman, por favor, si escuchan correctamente el audio. Sí, se escuchó bien. Perfecto, Sí, gracias, Tai. doctora. Entonces, tenían ustedes que revisar un video. En ese video teníamos al propio Sampieri, el editor del libro Guía para toda Latinoamérica sobre lo que es la metodología de la investigación. Y Sampieri les hablaba y les decía que el marco teórico era una parte fundamental tanto en la investigación cualitativa como en la investigación cuantitativa. Todavía nosotros no hemos visto enfoque de investigación, pero yo al inicio del semestre les dije que en metodología de la investigación vamos a avanzar lo que es la investigación cualitativa y en bioestadística vamos a ver el enfoque cuantitativo. ¿Ya? Espérame un segundito, voy a tratar de bajar el volumen del fondo porque lo tengo muy fuerte. Disculpe, ya. Entonces, retomando. ¿A qué se refería Sampieri cuando hablábamos de la investigación cualitativa y cuantitativa? Vamos a adelantarnos un poquito en esta parte solo para explicar, luego más adelante voy a explicar a profundidad. Cuando nosotros hacemos una encuesta, recolectamos datos y esos datos los analizamos con bioestadística, a ese tipo de investigación se le llama una investigación cuantitativa. ¿Por qué? Porque nos interesa saber qué es lo que está pasando con un determinado, eh, con una determinada situación, un determinado problema, y necesitamos responder a una hipótesis y tenemos solamente una incógnita que puede ser contestada con, digamos, verdadero o falso. Algo así más o menos es la investigación de tipo cuantitativa. ¿Qué pasa con la investigación cualitativa? La investigación cualitativa, nosotros tenemos cierto conocimiento inicial, pero nos falta todavía ampliar el conocimiento de lo que está sucediendo. Normalmente es un tipo de investigación que puede ser exploratorio y en esta investigación exploratoria, lo que debemos considerar es que el resultado no va a ser único, sino al contrario, que nuestro resultado va a arrojar múltiples datos y nos va a dar un enfoque más amplio. A ver, les hago un ejemplo. Tenemos una investigación sobre ambulancias, ¿no es cierto? Ellos quieren saber sobre si las ambulancias son suficientes para Santa Cruz y cómo está la situación, hacer un diagnóstico de la situación de las ambulancias en Santa Cruz. Entonces, lo que deberíamos hacer es, como no conocemos, como no hay estudios previos, como no se conoce prácticamente el diagnóstico, entonces vamos a partir y podemos partir de la investigación cualitativa. Vamos a ir a investigar, vamos a preguntar a las personas, vamos a recopilar información
y vamos a sacar un diagnóstico que puede arrojar múltiples resultados, un diagnóstico social, otro económico, otro de distribución geográfica, otro del sector privado, otro del sector público, etcétera. Entonces vamos a tener múltiples resultados. A eso se refiere con la investigación cualitativa. En cambio, en la cuantitativa, tomando el mismo ejemplo de las ambulancias, por ahí solamente queremos saber cuántas personas utilizan en Santa Cruz ambulancias. Entonces hacemos un cuestionario y preguntamos, ¿alguna vez utilizó una ambulancia? Si no, fue para usted, para un familiar o conocido, y decimos, el resultado de aquí sería el 10% de la población utiliza ambulancia, el 5% utiliza, lo utilizó para sí mismo, el otro para un familiar y el por último para algún conocido. Entonces, el cuantitativo es exacto, como su nombre lo dice, les pide la cantidad. En cambio, el cualitativo les va a decir cómo es, ¿no? Cuánto es y cómo es. Más o menos se relaciona con las variables cuantitativas y cualitativas. Ahora sí, ya tengo la mayoría. Ícaro me estaba diciendo en el grupo que hay varias respuestas correctas. Y sí, había varias respuestas correctas y había algunas respuestas que eran incorrectas. Vamos a ir identificándolas entonces, por favor. En lo que han visto, ¿qué decía Sampieri que era el marco teórico para la investigación cuantitativa? Primero habla de la cuantitativa. Decía que En era el marco importante. teórico Ajá. cuantitativa era importante, que era más importante. O sea, no dijo que en los dos era importante, pero que más en la cuantitativa. Eso fue lo que entendí. Para Ya. poder sacar datos. Era importante. Él dice que era la cuantitativa. Ya, sí. Él dice, ¿no? No podemos empezar a muestrear, no podemos empezar a tomar datos si no tenemos el enfoque cuantitativo armado, correcto. Así dice Sampieri. Tive em espanhol como é tuvo. Entonces, el cuantitativo es indispensable, nos sirve para orientar la investigación, nos sirve para definir los objetivos y plantear la metodología. Debe ser debe estar completa antes de iniciar el muestreo. Entonces, es parte, ya no me permite escribir más, así, muestreo. Es parte importante, recién acaba de entrar Ica, es parte importante de la planificación. Es un proceso de planificación. Tengo, doctora, ya conseguí. Ah, ok, perfecto. Tatiana, tranquila, ya estamos de nuevo en línea. Entonces, eso es lo que nos indica Sampieri, ¿no? Que esa parte es indispensable y necesaria. ¿Por qué? Porque si nosotros no sabemos, si no tenemos un diagnóstico de qué es lo que está sucediendo, vamos a caer en el error de hacer, primero, algo que ya estaba hecho. Segundo, algo que ya estaba comprobado que no era necesario. Hacer algo que, por ejemplo, no es interesante. O que cuando estemos haciendo nuestro trabajo nos demos cuenta de que hay cosas más importantes que también debemos incluirlas, ¿ya? Por eso es que en el enfoque cuantitativo tengo todo el conocimiento previo, todo el bagaje anterior. Dice, es necesario conocer lo que hubo antes para plantear qué es lo que falta y qué es lo que yo necesito conocer. Eso dentro del enfoque cuantitativo, ¿ya? ¿Y qué les decía Sampieri sobre el enfoque cualitativo?
decía, ¿no? También es necesario partir de un Sempre conocimiento. que revisar entender o presente e configurar o Passado. futuro. Entender, Isso. revisar o passado, entender o presente e configurar o futuro. Exactamente, siempre es importante entender el pasado. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esta investigación? Como esta investigación cualitativa es explorativa, es decir, yo voy a recién tener contacto con el sujeto de investigación, por ejemplo, el comportamiento de las personas en cuarentena. Ya. Sí, tenemos alguna idea de lo que ha pasado, ¿no es cierto? En 1910 hemos estado en cuarentena, pero las condiciones eran distintas. No había internet, no había teléfonos celulares, no había televisión. Entonces, voy a entender lo que ha pasado. Deben haber cosas similares, por ejemplo, los tapabocas, el aislamiento social. Hay cosas que son similares, pero hay cosas que son nuevas. Entonces, yo voy a entender en la cualitativa, entender el pasado. A través de este pasado, yo de los cambios voy a analizar el presente y al mismo tiempo que estoy armando el marco teórico, voy a hacer mis resultados. Es decir, en la cuantitativa tengo marco teórico y otro apartado que se llama resultados. En cambio, en la cualitativa, el marco teórico es parte del resultado, bueno, el resultado, mejor dicho, es parte del marco teórico. Entonces, si bien hay un pedazo de marco teórico que no depende mucho del resultado, pero sí me da una idea general de lo que ha pasado, pero ya esto se hace junto con los resultados y es un resultado en sí. Entonces, cuando ustedes hacen una revisión bibliográfica, lo que están haciendo es un enfoque cualitativo. Y cuando ustedes hacen una encuesta, es un enfoque cuantitativo. Si hacen una encuesta, el marco teórico tiene que estar antes. Y si ustedes hacen una revisión bibliográfica, el marco teórico va a ser parte del resultado en sí. ¿Ya? Ahora, ¿qué de común tenían los dos? ¿Qué decía Sampieri que tenían de común los dos? Es como un guía, los dos. Los dos forman una guía, ¿sí? ¿Qué más les decía en sus opciones? Y para comparar los resultados, si son compatibles con que teníamos planteado antes. Ya, eso es más para el enfoque cuantitativo, porque en el enfoque cuantitativo, como yo me estoy planteando, ya sé lo que sucedió antes, cuando tenga los resultados, voy a comparar mis resultados. Fíjense, el resultado en el cuantitativo es un ente completamente distinto. Voy a comparar mis resultados con todo el marco teórico. Y a través de esa comparación voy a efectuar las discusiones. Eso no sucede en la cualitativa. En la cualitativa, las discusiones nacen de lo que yo estoy haciendo y armando directamente entre los resultados y el marco teórico. Es más, puedo yo empezar un enfoque cualitativo sin ni siquiera saber bien la metodología, porque en el camino yo puedo descubrir que sea necesario, por ejemplo, entrevistar al jefe de epidemiología, o en mi búsqueda he encontrado yo una persona que había trabajado hace, no sé, que tiene 90 años y que vivió la cuarentena de 1910. Entonces, como tengo la oportunidad, voy a entrevistarlo a él. Entonces, en el enfoque cualitativo puedo inclusive tener bases y líneas de lo que voy a hacer, de la metodología, pero en el enfoque cuantitativo lo tengo que tener claro y definido antes. Ya. ¿Qué más? Que nuevos rumbos pueden ser tomados. Sí, nuevos rumbos pueden ser tomados en el cualitativo. En el cuantitativo no.
Si yo de repente estoy haciendo mi encuesta y una señora me dice, señorita, pero ¿por qué no me está preguntando esto? Ya la pelé. Si yo veo que, sí, eso realmente era importante y no lo puse, ya la pelé, porque no puedo ir, digamos, en la encuesta número 50, que me diga alguien eso y digo, sí, es verdad. Tengo que volver a hacerle la encuesta a los 50 anteriores para volver a meter esa variable, ¿no? O eliminarla esa variable sabiendo y conociendo que era importante. Entonces, no hay cómo en el enfoque cuantitativo. Si no la tengo clara desde un principio, no hay forma. ¿Ya? Ahora, para complicarles la vida, hay un tipo de investigación que se llama mixta. Mixta. Y las mixtas pueden ser de 2 tiempos, de 3 tiempos o inclusive de 4 tiempos. Es decir, de 2 tiempos. Yo empiezo primero con cualitativa y después hago el enfoque cuantitativo. O empiezo primero con cuantitativo, hago una encuesta para saber quiénes son las personas involucradas y después hago el cualitativo. De aquí saco información y para profundizar esa información vuelvo nuevamente al enfoque cualitativo. La de triple tiempo o sándwich que llaman, puede empezar con cuantitativa, cualitativa y otra vuelta cuantitativa o viceversa, ¿no? Entonces, mientras más compleja yo la haga mi mixta, más difícil va a ser entender lo que ustedes querían entender. Para evitar eso, entonces, lo ideal es que ustedes tengan un proyecto, ¿no? Genere un proyecto. Y este proyecto voy a fraccionarlo en tiempos. Y en el tiempo 1, de acuerdo a mi objetivo, voy a escoger una investigación cualitativa o cuantitativa. Después que he cumplido eso, paso a un tiempo 2, donde voy a hacer otro tipo de investigación. Más o menos esto es como estamos ahora. Sus docentes, como saben que tienen poco conocimiento sobre el fenómeno al cual se van a enfrentar, cáncer de mama, ambulancias y todo eso, en inicio les están pidiendo el enfoque cualitativo, que es decir, hagan revisión bibliográfica, busquen. ¿Para qué? Para armar su marco teórico. Una vez que hayan cumplido con este requisito de hacer la parte cualitativa, en muchos casos les van a pedir que hagan parte experimental o estudios de gabinete haciendo análisis con estadísticas. Entonces, ahí tiene la parte cuantitativa. Entonces, casi todos los trabajos se van a enmarcar dentro de este tipo de investigación mixta, que cumple con la materia de metodología de la investigación y con la parte de bioestadística. Y como tenemos que avanzar los dos a la par, entonces muy probablemente sus docentes van a ir guiándolos para la parte estadística, ¿ya? Entonces, ¿cuáles no eran las respuestas correctas? La pregunta que decía que es indispensable, no, para los dos son necesarios, pero para la cuantitativa es indispensable terminarla. Y el otro que decía que se corrobora, ¿no? Es necesario el marco teórico para comprobarlo y corroborarlo con los resultados para plantear una discusión. Todo el resto de las respuestas estaban correctas, ¿ya? Solo una pregunta. Sí. El marco teórico, cuando ya está avanzada la investigación, ¿se puede cambiar? En el enfoque cualitativo. En el enfoque cualitativo tú puedes, porque justamente a medida que tú vas avanzando es parte del resultado. Por lo tanto, sí va a cambiar. En la metodología cualitativa, el marco teórico va a cambiar. En el enfoque cuantitativo no deberíamos permitirlo, pero muchos investigadores lo hacen, ¿no? Lo hacen. En el enfoque cuantitativo, ¿no? Sí, en el cuantitativo tiene que estar ya hecho. Y yo no puedo empezar hasta que no esté completamente elaborado. Pero hay algunos investigadores que
se toman 6 meses para hacer el trabajo y en 6 meses ya se publicó algo nuevo que me puede servir para comparar mis resultados. Entonces ahí lo puedo añadir, pero no puedo reestructurar el 100% de mi marco teórico en el enfoque cuantitativo. Digamos que en el enfoque cuantitativo yo parto de un 90% de avance antes de empezar a recolectar mis resultados. En cambio, en el enfoque cualitativo yo puedo partir de un 10%. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, necesito conocer un mínimo sobre el fenómeno para saber qué cosa voy a buscar, ¿no? Entonces yo parto del 10% y a medida que voy investigando, esa investigación que hago ya forma parte del marco teórico. Entonces, tienen ustedes objetivos, por ejemplo, como describir la fisiopatología de la diabetes. Ok, si ese es un objetivo que yo voy a alcanzar mediante un enfoque cualitativo, porque la fisiopatología la van a obtener ustedes a partir de la búsqueda de libros, no la van a obtener a partir de entrevistar a los miocitos del corazón o a partir de hacer experimentos controlados con pacientes a los cuales les van a exponer a ciertos parámetros, no. Entonces, hay objetivos dentro de su trabajo de investigación que sí se van a lograr con el enfoque cualitativo y hay otros que se van a enfocar al análisis cuantitativo. Por ejemplo, si plantearan en el de conservación de cadáveres, ¿no? Tal vez su objetivo, determinar el tiempo exacto de inmersión en, no sé, formol para la conservación a más de 3 meses. Entonces, ahí ustedes directamente van a obtener un resultado y van a necesitar hacer el enfoque cuantitativo, porque les está preguntando cuánto tiempo necesitan, cuánto es la concentración ideal, ¿no? Cuando la pregunta es cuánto se necesita de algo, el enfoque va a ser siempre cuantitativo. En el de cáncer de mama, ¿cuánto saben las mujeres sobre el cáncer de mama? ¿Cuántas mujeres practican el autoexamen mamario? ¿Cuántas mujeres están predispuestas a realizarse un autoexamen mamario? Si mi pregunta sería, ¿cuál es el motivo por el cual no se hacen el autoexamen mamario? Lo mejor sería utilizar el enfoque cualitativo. Sin embargo, como no voy a trabajar con eso, puedo preguntarle, ¿no? Por unas opciones vagas, puedo meter datos aquí en el cuantitativo sabiendo de que no voy a obtener todo el universo de respuestas, sino voy a tener limitadas respuestas. En cambio, aquí tengo infinitas respuestas. Aquí solamente tengo las respuestas a mis objetivos específicos. Tengo a alguien que me está escribiendo en el WhatsApp. Ya. Por favor, yo voy a necesitar que me escriban, por favor, en el chat de acá del servicio. Espérenme un segundo, por favor. Ya. A ver, entonces, creo que esta parte ya está un poco más entendible. Como les dije, no es para nadie, es fácil el marco teórico entenderlo. Y lo que ahora quería yo hablarles un poquito es que en el marco teórico hay una elevada importancia con relación a las referencias bibliográficas, ¿no? Las referencias bibliográficas son necesarias para poder realizar un correcto marco teórico. Entonces voy a mostrarles. Aquí tengo yo un artículo que he escogido específicamente para poder hacer esta explicación. Y habla específicamente sobre las ambulancias, que sé que es el grupo que ha tenido tal vez un poquito menos de contexto, porque como es un tema nuevo, no se lo toca normalmente porque Santa Cruz creció demasiado rápido y necesitó demasiadas ambulancias y entonces todo es demasiado desordenado, siendo que en otros países hay protocolos, entonces vamos a ver un poco más. Ya, fíjense
Ustedes han visto varios tipos de citación cuando han leído artículos. Aquí, por ejemplo, yo tengo una cita de la Organización Mundial de la Salud, donde me dice Organización Mundial de la Salud, coma, y me ponen el año. ¿Qué quiere decir? Que todo esto de acá, todo lo que está diciendo aquí arriba, no es producto de la investigación de estos investigadores de acá, ¿no? De los autores, sino que eso lo dijo y lo mencionó la Organización Mundial de la Salud en un documento que se ha publicado en el año 2009, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, datos reportados por la Alcaldía de Medellín. Son organismos que son autores, si bien hay una persona que escribe, pero esa persona que escribe es representante de estos organismos. Entonces también a esto de acá nosotros le llamamos la cita bibliográfica. Hay citas directas y hay citas indirectas, ¿ya? Las citas indirectas son aquellas donde yo indico qué es lo que está hablando este señor, pero no copio literalmente lo que él ha escrito. ¿Por qué no se hace la copia literal? Porque si yo copio literalmente lo que él ha hecho, lo que estaría cometiendo sería un plagio. Y yo no tendría la capacidad de interpretar lo que él me está diciendo. Además, él ha escrito con el propósito de su trabajo y no con el propósito de nuestro trabajo. Entonces, nosotros tenemos que leer lo que él ha escrito y transformarlo al contexto, llevarlo al contexto de nuestro trabajo y mencionar de dónde nosotros hemos sacado esa información, ¿ya? Ustedes han debido ver también citas con números, ¿no es cierto? Que se ponen unos numeritos pequeñitos. Ese también son formas de citación y ahorita vamos a ver la diferencia entre APA y Vancouver, porque estas son las dos que se utilizan. En este caso, esta sería una cita que se hace en el estilo APA. ¿Ya? El con numeritos es en el estilo Vancouver. Entonces, fíjense acá. Empezamos con la introducción. Vamos bajando, tenemos gráficos y tenemos la revisión de la literatura dentro de la introducción o del marco teórico. Ahora, la pregunta para ustedes. ¿Este trabajo será un trabajo cualitativo o cuantitativo? Cualitativo. Cualitativo, muy bien. Netamente cualitativo. ¿Por qué? Porque el marco teórico forma parte del resultado, ¿no? La revisión de la literatura es parte del resultado. Y si se fijan, tenemos múltiples citas. Hay ciertas normas. Por ejemplo, si yo tengo varios autores que dicen lo mismo, por ejemplo, aquí Goldberg y este otro autor que es Broadcorn, se pone siempre la cita más reciente y después la más antigua. Esto dentro del formato APA. En cambio, en el formato Vancouver se pone por orden de aparición. Si yo primero mencioné a Goldberg, entonces le pongo el número 1 y después el Broadcom, el número 2. ¿Ya? Ahora vamos a ir bajando un poquito. Y mira, aquí aparece un modelo matemático. O sea, a partir de su revisión bibliográfica, él plantea ahora un modelo matemático y a partir de este modelo matemático, él hace ciertas ecuaciones para ver cuál sería lo más apropiado, la cantidad más apropiada, y luego hace un estudio de caso, donde va a analizar información mediante seguimiento geográfico y empieza a sacar datos estadísticos. Entonces, ¿esta porción qué es? ¿Qué tipo de investigación sería? Estadístico. Pero ¿cómo se llama ese enfoque? Quantitativo. Cualitativa. Cuantitativo. Muy bien, cuantitativo. Entonces, fíjense, este artículo tiene
inicia con un enfoque cualitativo, describe un enfoque cuantitativo y con estos dos, con estos dos enfoques, sigue haciendo aquí sus estadísticas, plantea, aquí está el resultado, ¿no?, de las ambulancias para cada un turno, que es lo que él programa, la cobertura de cada ambulancia, plantea su conclusión. Entonces, este es un enfoque mixto, ¿no? Empezó con la parte cualitativa y después hizo la parte cuantitativa. Y durante todo el proceso de la parte cualitativa ha mencionado citas bibliográficas. Fíjense, en la parte cuantitativa no hay citas bibliográficas. No hay ni una cita bibliográfica. ¿Por qué? Porque la parte cuantitativa, los resultados nacen de lo que nosotros estamos observando y eso nadie lo hizo antes. Si yo comparo con lo que hizo antes, la comparación yo debo ponerla en las discusiones, ¿ya? En este caso, él solamente pone conclusiones y nuevamente aparecen algunas citas bibliográficas. Vamos un poquito a cómo se ponen las referencias. Como este artículo fue presentado en una revista que le exige la forma APA, nosotros no vamos a utilizar APA, ojo, vamos a utilizar el enfoque Vancouver, pero necesito que ustedes vean primero esto para que encuentren las diferencias. Las referencias aquí están ordenadas por orden alfabético y tienen apellido del primer autor y la inicial del nombre. Después tienen el año entre paréntesis. Y después de que tienen el año entre paréntesis, le ponen el título de la obra, ¿no? Seguido de la editorial o la revista, el número, el volumen y las páginas, ¿ya? Si fuera un artículo de un libro, o en este caso de un informe, pues se pone el nombre del informe, la página, la ciudad, y si tenemos una dirección URL donde está el informe en sí, ¿ya? Aquí debería ponerse también la fecha en la cual se ingresó a esta dirección URL, pero por algún motivo no la pusieron la fecha. ¿Qué más tenemos acá? Por ejemplo, igual tenemos un URL. Aquí es necesario que se especifique cuándo fue el ingreso. ¿Qué pasa cuando tenemos un capítulo dentro de un libro? Aquí está el ejemplo. Si el capítulo tiene un autor específico, se pone el autor del capítulo, el año, el nombre del capítulo y luego se pone la palabra en, que indica que esto está dentro de un libro. Fíjense, para distinguir los autores de la parte con los autores del libro, ahora se pone la inicial del nombre seguido de el apellido. Entonces, aquí hay una inversión. ¿Para qué? Para distinguir entre los autores del capítulo y los editores del libro. Luego se O pone... sea, comienza con el nombre en el primero y en el segundo es primero el apellido y después el nombre. No, al revés. Este Daskin es su apellido. Lo más importante es su ya. apellido, ¿no? Después los nombres siempre se ponen con iniciales. Y ya cuando hacemos el nombre de los editores, empezamos con el nombre, solamente la inicial y el apellido. Igual acá, ¿no? W. Scala. Le ponemos entre paréntesis editores, EDS. Luego el nombre del libro, ahí está el nombre del libro. Y de nuevo, si este libro tiene varios volúmenes, el volumen, las páginas y por último la editorial. ¿Ya? Las normas, todas las normas ustedes las pueden descargar del internet y si no las descargan del internet, ya les he dicho, la mayoría de los libros, de los artículos, tienen su citación.
Si ustedes trabajan con artículos de cielo, déjenme un segundo que yo les muestre para que sepan dónde tienen que buscar. Aquí, vamos a, por ejemplo, cielo, ambulancias. Voy a buscar un artículo de la revista Cielo. Aquí está. Esta es una exposición al ruido de las ambulancias. No, ahorita lo importante es que veamos de dónde van a sacar ustedes la referencia. Aquí en la parte derecha. Doctora, Sí, permiso. Luan está pidiendo para ingresar en la clase. ok, pero él ya estaba dentro de la clase. Si alguien le puede dar, por favor, que aceptar para ingresar. Bueno, de todas maneras, Ya te hablo. ahí les sale a ustedes para ingresar. A mí no me sale admitir. Ah, ya. Admitir, ya está. Perdón. Ok, entonces, él ya estaba, no sé por qué se salió. Ya estaba admitido. Entonces, en esta parte derecha hay uno que dice cómo citar este artículo. Si ustedes le dan clic ahí, les va a salir una nueva paginita y ahí les va a salir, aquí está, los distintos formatos. El formato de la ISO, de la BNT de Brasil, el formato APA y el formato Vancouver. ¿Ya? Quiero que se fijen un ratito en las diferencias, encontremos las diferencias entre el formato APA y el formato Vancouver. A ver, ¿qué diferencia encuentran entre APA y Vancouver? Porque es realmente muy parecido los dos. No sé si puedo agrandar esto. En la bibliografía, la citación APA va en orden alfabético, mientras que en Ya, la Vancouver va pero en orden... acá en lo que están observando, no sé si ven las citas. ¿Ven las citas? Si ven las Sí. citas, por favor sáquenle un screenshot y analicen las diferencias que hay entre el formato APA y el formato Vancouver. Y yo les mando en un momento más al WhatsApp el nuevo link porque ya tenemos menos de un minuto, ¿ya? Sáquenle por favor un screenshot para ver qué diferencia hay entre estos dos, entre APA y Vancouver. Ok, ya le sacaron todos fotos. Bueno, nos vemos entonces en la siguiente videoconferencia. Y ya va a ser lo último, son 10 minutitos más.